Buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Nos reunimos otra vez en un video para poder estudiar juntos el último tema que nos falta para terminar la unidad 2, que son las EDOs lineales de segundo orden a coeficientes constantes no homogéneas. Pero antes de entrar en ese tema, vamos a repasar lo que hicimos en la última clase. Que estuvimos estudiando las EDOs de segundo orden lineal a coeficientes constantes, pero homogéneas, ¿sí? O sea que acá teníamos un 0. Y A, B y C son números reales. Bueno, entonces tenemos esta EDO, acá la tenemos escrita, lineal, a coeficientes constantes y homogénea. Y entonces estuvimos viendo que si nosotros escribíamos, a ver, comentario acá, si nosotros proponíamos una solución de la forma E a la R por T, este numerito R entonces terminaba siendo una raíz de esta ecuación de segundo orden que la llamábamos ecuación característica. Como la ecuación de segundo orden, sabemos que los tipos de raíces que van a tener dependen del signo del discriminante. ¿Sí? El discriminante era b cuadrado menos 4 por a por c. Entonces, si el discriminante es un número positivo, voy a tener dos raíces reales distintas. Y entonces, a partir de uno de los teoremas que vimos, que nos decía que la solución general la podemos construir a partir de un conjunto linealmente independiente de soluciones, de dos soluciones. Entonces, si tengo dos raíces distintas, estas funciones resultan linealmente independientes y eso nos permite escribir la solución general de esta forma. Con C1 y C2, dos números reales. Si el discriminante es igual a 0, entonces voy a tener una única raíz real, o lo que también se suele decir, una raíz doble, o con multiplicidad 2. Entonces la solución general la obteníamos de esta manera, en donde ahora las soluciones linealmente independientes son e a la R1t y t por e a la R1t, que hicimos todo un trabajito para demostrar que esta también es solución y además linealmente independiente con esta. Y después, si el discriminante es un número negativo, entonces tenemos raíces complejas con alfa y beta, su parte real y parte imaginaria, dos números reales, y entonces podíamos construir la solución general a partir de las funciones e a la alfa t por coseno de beta t o e a la alfa t seno de beta t, que resultan dos funciones linealmente independientes. Bien, entonces esto es en resumen lo que estuvimos charlando la clase pasada, con todos los detalles intermedios, que cualquier cosa podrán revisar o consultar. Esto lo vamos a necesitar, entonces está bueno que lo tengamos presente. Bueno, ahora vamos a las EDOs de segundo orden lineales a coeficientes constantes no homogéneas. Entonces, como ahora tenemos una EDO no homogénea, entonces la función que tenemos de este lado resulta ser distinta de la función nula, donde A, B y C son otra vez números reales y el A obviamente distinto de 0 porque necesitamos tener una EDO de segundo orden, ¿no? Si no, no tendríamos una EDO de segundo orden. Bueno, entonces, dada una EDO lineal de segundo orden a coeficientes constantes no homogénea, nosotros vamos a llamar EDO homogénea asociada a esta EDO
a la que tenga exactamente los mismos coeficientes, pero acá esté igualada a 0, ¿no? Noten estas abreviaturas que tenemos a los costados, porque lo vamos a usar recurrentemente. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es tratar esta EDO homogénea asociada, nosotros ya lo sabemos resolver. Entonces lo que vamos a tratar de hacer en principio es empezar a jugar para ver cómo encontrar alguna solución de una EDO no homogénea. Por supuesto que siempre nuestro interés es poder, dada una EDO, es poder encontrar la expresión que tiene la solución general, porque a partir de ahí vamos a poder resolver los problemas de valores iniciales que se nos van a presentar a la hora de modelar. Pero bueno, vayamos un poquito más despacio, no nos metamos ahora tan rápidamente con la solución general, sino bueno, tratemos de, en este ejemplo, de ver cómo encontramos una solución particular de esta EDO particular, ¿no? No homogénea de segundo orden a coeficientes constantes. Entonces, esta función se suele llamar perturbación. La perturbación es un polinomio de primer grado y todas las derivadas de este polinomio también son polinomios, con lo cual nos parecería lógico, si nosotros estamos tratando de encontrar una solución, ¿qué significaría encontrar una solución? Es encontrar una función que cuando yo la meta en esta maquinita me devuelva t más 1. Como las derivadas de un polinomio son polinomios, y acá tenemos coeficientes constantes, entonces parece lógico proponer como solución una función también de primer orden. Bueno, entonces proponemos esta completa con A y B y tratemos de encontrar quién es A y B para obtener una solución de esta EDO. Entonces, como la tenemos que meter en esta maquinita, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar las derivadas de primer orden y de segundo orden. La derivada de primer orden es B, la derivada de segundo orden es 0. Y entonces aquí vamos a reemplazar en la EDO, nos va a quedar C1 por 0 más 3 por B más 2, y acá ponemos I, que es A más B por T, igual a T más 1. Y nosotros queremos que esta igualdad se dé para todo T. Bueno, entonces empezamos a este término se anula y empezamos ahora a asociar los términos semejantes. Entonces nos va a quedar 3b más 2a más, y aquí haciendo distributiva, 2b por t, y este polinomio ahora de primer grado, queremos que sea igual a t más 1. Como para que dos polinomios sean iguales, los coeficientes deben ser iguales, entonces 2b tiene que valer 1, 2b es el coeficiente que acompaña la t del lado izquierdo, así que eso tiene que valer 1, y 3b más 2a tiene que valer 1 porque corresponde al término independiente. ¿Qué obtuvimos acá? Un sistema de ecuaciones 2 por 2, donde fácilmente ahí vemos que b vale 1/2, y entonces una vez que obtuvimos b, obtenemos cuál es el valor de a, y entonces una solución de la EDO resulta ser I igual a 1/2 t menos 1/4. Bueno, entonces ahora vamos a tratar de encontrar una expresión de la solución general. Este teorema nos dice que dadas dos soluciones particulares de una EDO no homogénea, entonces existen coeficientes A y B reales, tal que una de las soluciones, por ejemplo I, se puede escribir como I sub P
más A por I1 más B por I2, donde I1 e I2 son soluciones de la EDO homogénea asociada a la EDO no homogénea. O sea que quiere decir que puedo escribir, en resumen, ¿no? Una solución como la suma de otra solución particular más una combinación lineal de soluciones de la EDO homogénea asociada. Bueno, entonces vamos a ello. Fíjense, dice acá, observemos que I menos I sub P es solución de la EDO lineal homogénea. Bueno, vamos a hacer esas cuentitas. Tenemos entonces la ecuación de la EDO no homogénea, o sea que acá tenemos una G de X o G de T distinta de la función nula. Y entonces tenemos tanto I como I sub P soluciones de esta ecuación, a la que vamos a llamar 1. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo meta, cuando I y I sub P las reemplace acá, ¿no? Y haga toda esta operación, eso me va a devolver G de X. Bueno, y entonces ahí el ejercicio nos decía, pruebe que la resta, o sea que ahora vamos a tener una nueva función que la vamos a llamar H de X, que va a ser la resta de las dos soluciones que tenía, que son I de X menos I sub P de X. Tenemos que probar que esta H es solución de la EDO homogénea asociada a 1. Bueno, entonces para probar que una función es solución, lo que hay que hacer es derivar una vez, dos veces y meterlo acá en esta máquina. Entonces, bueno, arranquemos derivando. H', como la H es suma o resta de estas dos funciones, la derivada, que también es lineal, va a ser la derivada de I menos la derivada de I sub P. Y la derivada segunda va a pasar lo mismo, ¿no? Me va a quedar la derivada segunda de I menos la derivada segunda de I sub P. Bueno, y entonces ahora reemplacemos en la EDO. Queremos ver qué pasa cuando hago A por H segunda más B por H' más C por H. Bueno, entonces voy a tener A por I segunda menos I sub P segunda más B por I' menos I sub P' más C por I menos I sub P. Bueno, esto lo podemos redistribuir y asociar de una manera más conveniente. Por ejemplo, poner A por I segunda más B por I' más C por I. Y ahora menos A por la derivada segunda de I sub P más B por la primera derivada de I sub P más C por I sub P, ¿no?
Bueno, pero resulta que tanto la I como la I sub P eran soluciones de esta ecuación. Entonces, cuando yo la meto en esta maquinita, me devuelven G. Quiere decir que el primer paréntesis de esta expresión es G de X menos el segundo paréntesis de esta expresión, que también es igual a G de X, porque ambas son soluciones de la EDO no homogénea. Bueno, G de X menos G de X es 0. Por lo tanto, H es solución ¿de quién? De la EDO homogénea asociada, o sea, la que tiene exactamente los mismos coeficientes, pero acá tenemos igualada a 0. Bien, ahora, nosotros vimos la clase pasada que las soluciones de esta EDO, de una EDO homogénea, las podíamos escribir, todas las soluciones de esta EDO, las podíamos escribir como una combinación lineal de dos soluciones, de un conjunto de dos soluciones linealmente independientes, que aprendimos en cada caso cómo obtenerlas. Por lo tanto, si H es una solución de esta ecuación, van a existir coeficientes C1 y C2 de manera que a H la pueda representar mediante esta expresión. Bueno, como H no era otra cosa que I menos IP, entonces ahí la voy a poder escribir como I sub P más C1 por I1 más C2 por I2. Donde esta resultó ser una solución particular de la EDO no homogénea y esta es una solución de la EDO homogénea asociada, ¿no? Por lo tanto, hemos probado la afirmación que teníamos. Esta afirmación nos permite poder escribir esta definición. Entonces, llamaremos solución general de una EDO no homogénea a la función que va a estar compuesta por la suma de una solución particular de la EDO y de la solución general de la EDO homogénea asociada. Bien, o sea que para nosotros ahora, para poder encontrar la solución general de una EDO no homogénea, lo que vamos a necesitar son dos cosas. Primero, la solución homogénea, la solución general de la homogénea asociada, que eso ya lo aprendimos a hacer, y después encontrar una solución particular, como por ejemplo hicimos hace un ratito en ese ejemplo, valga la redundancia. Entonces, lo que nos aboca ahora a estudiar es cómo encontrar soluciones particulares de una EDO no homogénea. El primer método que vamos a estudiar para poder obtener soluciones particulares es el de coeficientes indeterminados. Este método lo vamos a utilizar cada vez que la perturbación resulte ser una función polinómica, una función exponencial o una función trigonométrica de la forma seno
o coseno. ¿Por qué vamos a utilizar este método? Bueno, porque este método justamente lo que hace es lo que hicimos en el ejemplo, proponer una función de la misma característica que la perturbación. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función polinómica, entonces vamos a proponer una función polinómica como solución particular. Y nos vamos a encargar de encontrar los distintos coeficientes. ¿Por qué esta cuestión va a funcionar? Bueno, porque justamente estas tres funciones lo que tienen la particularidad es que cuando las empiezo a derivar, me quedo dentro de la misma familia. O sea, cuando tengo un polinomio, lo derivo, obtengo otro polinomio. Lo mismo pasa con la función exponencial o con las funciones senos y cosenos, que cuando las derivo, obtengo funciones similares, ¿no? a ellas. Por lo tanto, por eso este método funciona bastante bien cuando tenemos este tipo de perturbación. Bueno, continuamos entonces. Si tenemos una función exponencial, vamos a proponer una exponencial. Y como les decía, si tenemos una función trigonométrica, una perturbación que sea una función trigonométrica, que sea cualquiera de estas tres posibilidades, vamos a proponer siempre una combinación lineal de senos y cosenos. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Tenemos que hallar la solución general de esta EDO. Bueno, entonces, como nos decía el resumencito que teníamos escrito en unas presentaciones más adelante, nos decía, primero resolvamos la EDO homogénea asociada. Entonces, la EDO homogénea asociada es la EDO que tiene exactamente los mismos coeficientes, pero está igualada a 0. Una vez que tenemos la EDO homogénea asociada, lo que hacíamos era encontrar la ecuación característica y encontrar las raíces. Aquí obtuvimos dos raíces reales distintas, ¿no? R igual a menos 1 y R igual a menos 2. Por lo tanto, la solución general de la EDO homogénea asociada es esta combinación lineal, como nos decía, como estuvimos estudiando la clase pasada. Como segundo punto, lo que vamos a hacer entonces es encontrar una solución particular ahora con el coeficiente de los métodos indeterminados. Entonces, como teníamos un coseno acá, entonces lo que vamos a proponer es una combinación lineal de cosenos y senos. Como hicimos antes, nosotros lo que estamos buscando ahora son los valores de A y B, de manera que esto resulte ser solución de la EDO. Por lo tanto, tenemos que empezar a derivar y hacer las cuentas. Entonces, hallamos la primera derivada, va a ser menos A por seno más B por coseno, y la segunda derivada, menos A por coseno menos B por seno. Fíjense que, como les decía yo, que las derivadas de este tipo de funciones se mantienen dentro de la misma familia, ¿no? Bueno, y ahora reemplazamos en la EDO. Acá tenemos la derivada segunda, más 3 veces y' más 2 veces por i. Y todo esto yo quiero que resulte igual a coseno de t. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a asociar y a sumar términos semejantes, ¿no? ¿Sí? Notemos que acá tenemos un coseno, acá tenemos coseno. Bueno, y entonces eso nos va a quedar. Fíjense que acá tenemos menos A y acá tenemos 3B por coseno más 2A por coseno, ¿no? Entonces, cuando resolvamos toda esa operación, nos va a quedar A más 3B todo por coseno de t, que es lo que obtuvimos acá. Ahora vamos a sumar los términos semejantes que tengan seno de t. Entonces tenemos menos b seno de t, tenemos menos 3a por seno de t, más 2b por seno de t. Y entonces eso nos va a terminar dando b por seno de t
menos 3a por seno de t. Y entonces es lo que tenemos acá, b menos 3a por seno de t. Bueno, yo quiero que esta combinación lineal de senos y cosenos sea igual a coseno de t, ¿no? Y como estas dos funciones son linealmente independientes, entonces a más 3 por b tiene que ser igual a 1, o sea, el coeficiente que acompaña al coseno tiene que ser igual al coeficiente que acompaña al 1, y todo el coeficiente que acompaña al seno, como de este lado no tenemos un término con seno de t, entonces lo igualamos a 0. Acá otra vez obtuvimos un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas y lo podemos resolver con el método que prefiera. Resolviendo nos va a quedar entonces que A era 1/10 y B era 3/10. Acá nos faltó el más. Bueno, por lo tanto, la solución general, entonces, de la EDO lineal no homogénea, entonces la escribimos como la suma de la solución particular que encontramos con el método, más la solución general de la homogénea asociada que habíamos resuelto en el primer ítem, ¿no? Y entonces, bueno, así resulta la solución general. Bueno, continuemos ahora con este ejemplo. Cambiamos la perturbación, ¿sí? La perturbación ahora es e a la menos t. Fíjense que la parte izquierda de la EDO es la misma que antes, o sea que las funciones solución de la EDO homogénea asociada son las mismas, ¿no? Bueno, entonces como nos sugiere el método de los coeficientes indeterminados, dice, bueno, si la función es una exponencial, usted proponga una exponencial. Con lo cual, acá tenemos e a la menos t, así que vamos a proponer b por e a la menos t. Derivamos y reemplazamos en la EDO lineal no homogénea. Y cuando vamos realizando las cuentas, ¿sí? Acá ponemos la derivada segunda más 3 veces la derivada primera más 2 veces la función. Bueno, terminamos realizando las cuentas y nos termina quedando 0 por e a la menos t igual a e a la menos t. Quiere decir que no es posible poder encontrar una constante b de manera que la función b por e a la menos t sea solución particular de esta EDO. Bueno, pero eso es lo que nos proponía el método y entonces esto, primera pregunta, ¿por qué no sucede? La segunda pregunta es, ¿qué hacemos si esto no sucede? Bueno, la primera pregunta tiene que ver con que recordemos que cuando calculamos las soluciones de la EDO homogénea asociada, obtuvimos que eran e a la menos t y e a la menos 2t. Entonces, cuando nosotros proponemos como una posible solución algo de este estilo, lo que va a ocurrir justamente es que cuando lo pongamos de este lado en la ecuación nos va a devolver un 0 porque justamente es una solución de la EDO homogénea asociada. Quiere decir que esto que proponemos no es conveniente. ¿Qué vamos a hacer entonces? Debemos proponer otra solución particular de manera que no sea solución de la EDO homogénea asociada. O sea, nos tenemos que de alguna forma salir del conjunto de las soluciones de la EDO homogénea. Bueno, para eso entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por t la solución propuesta. Y cuando multiplicamos por t y hacemos las cuentitas, ahí obtenemos que el b es igual a 1. Entonces, encontramos una solución particular de la EDO que ahora va a tener esta forma y
para encontrar la solución general, lo que tenemos que hacer es sumarle la solución general de la EDO homogénea asociada, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que tener en cuenta cuando uno va a proponer. Por eso está bueno siempre tener la solución homogénea asociada, la solución general de la EDO homogénea asociada a mano para ver que lo que proponemos tenga sentido y no sea alguna solución que después no nos permita poder calcular las constantes. Vamos ahora entonces a estudiar el segundo método, el método de variación de parámetros o también llamado método de Lagrange. Este método es más general que el anterior porque acá no nos va a importar qué tipo de función perturbación tenemos. Este nos sirve para cualquier tipo de función, pero en general lo vamos a usar si no podemos utilizar el anterior. Entonces, recuerden que cuando planteábamos la ecuación homogénea asociada, encontrando las soluciones de la ecuación característica, podíamos armar entonces una solución general que era una constante por una función I1 más otra constante por una función I2, donde estas funciones I1 y I2 formaban un conjunto linealmente independiente, ¿no? Que aprendimos a sacarla en cada uno de los casos. Bueno, ahora lo que va a proponer el método de Lagrange es decir, si yo estas constantes ahora las cambio por funciones que dependen de t, por funciones, esta función ya no va a resultar una solución de la EDO homogénea asociada. Y entonces lo que vamos a hacer es buscar funciones C1 y C2 para obtener una solución particular de la EDO homogénea, de la EDO no homogénea. Bueno, ¿quién serán este C1 y este C2? Bueno, vamos a ver cómo hacemos para encontrarlos. En principio, como proponemos esta solución, necesitamos encontrar las derivadas de esta función para poder reemplazarlas en la EDO, ¿no? Entonces, bueno, calculemos la primera derivada. Acá recordemos que como ahora tenemos, me la voy a escribir acá arriba para tenerla a mano. Ahora estas son funciones de t. Y entonces cuando voy a tener que derivar, voy a tener que derivar producto de funciones, ¿no? Entonces la primera derivada nos va a resultar la derivada de C1 por I1 más C1 por la derivada de I1. Bien, con estos dos términos derivé recién el primero de acá. Y ahora la derivada de C2 por I2, que va a ser la derivada de C2 por I2 sin derivar, más C2 por la derivada de I2. Notemos que ahora nosotros tenemos que calcular la segunda derivada y nos quedaron 4 términos con multiplicación de funciones, o sea que se va complicando la cuestión algebraica. Por lo tanto, de todas las posibles funciones que cumplan con esto, nos vamos a quedar con aquellas en donde C1' por I1 más C2' por I2 valga 0. Le vamos a imponer una condición para poder achicar un poquito el conjunto de soluciones y que nos resulte más fácil la parte algebraica. Entonces, esta es nuestra nueva y prima, porque ahora la suma de este término con este nos da 0, entonces esos dos términos, entre comillas, desaparecen, ¿no? Y entonces nos va a quedar C1 por I1' más C2 por I2'. Vamos a calcular la derivada segunda.
otra vez encontrando la derivada del producto de cada uno de estos términos, nos queda C1' por I1' más C1 por I1 derivada segunda más C2' por I2' más C2 por la derivada segunda de I2. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer entonces con la derivada segunda de I, la derivada primera y ir a reemplazarlas en la EDO no homogénea. Bueno, para eso vamos a hacer la cuenta de manera vertical para que nos quede más cómodo. Entonces, A por la derivada segunda va a resultar multiplicar por A cada uno de los términos de la derivada segunda. ¿Sí? Nos quedó C1 por A por la derivada segunda de I1, C2 por A por la derivada segunda de I2, más A por C1' y 1', más A por C2' por I2'. A eso le vamos a tener que sumar B por I', así que nos va a quedar C1 por B por I1', más C2 por B por I2', y tenemos C por I, que es C1 por C por I1 más C2 por C por I2. Fíjense que yo fui acomodando estos términos de manera vertical, de modo que me quedaran de una forma conveniente. Recordemos que I1 y I2 son soluciones de la EDO homogénea asociada. Entonces, cuando yo sume estos tres términos, que están todos multiplicados por C1, me va a quedar C1 por A por I1' más B por I' más C por I1. Y como I1 es solución de la EDO homogénea asociada, entonces la suma de estos tres términos me va a dar 0. De forma equivalente nos va a pasar con estos tres términos, y entonces lo que va a sobrevivir de toda esta cuenta, del lado izquierdo, esta tiene que sumar f de t, que era la perturbación, y del lado derecho me va a quedar A por C1' por I1' más A por C2' por I2'. Por lo tanto, esta es la segunda condición que tienen que cumplir las funciones C1 y C2. Nos quedó entonces, en resumen, un sistema de ecuaciones en donde las incógnitas son las derivadas de C1 y de C2. Resolviendo entonces este sistema, que en definitiva es un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos encontrar quiénes son los coeficientes, las funciones coeficientes C1 y C2. Entonces, hagamos un pequeño resumen para poder enumerar cuáles son los pasos que tenemos que hacer. Lo primero que vamos a necesitar para proponer la solución particular es, acá sí o sí, es encontrar las soluciones de la EDO homogénea asociada. Después plantear el sistema anterior y encontrar quién es C1' y C2'. Y después, para obtener C1 y C2, lo que tenemos que hacer es integrar C1 y C2. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Tenemos la siguiente EDO no homogénea. Fíjense que la perturbación que tenemos es una función que no es ninguno de los tres casos que teníamos para utilizar el método de los coeficientes indeterminados, que era función polinómica, función exponencial o función trigonométrica, ¿no? Porque más allá de que acá tenemos una función e a la menos 2t, que es una función exponencial, está multiplicada por 1 a la t, por 1 sobre t, perdón. Con lo cual no es del tipo que nos propone el método de los coeficientes indeterminados.
Y entonces, para encontrar una solución particular, tenemos que venir a utilizar el método de variación de parámetros. Entonces, resolviendo la EDA homogénea asociada, que sería igualar esto a cero, encontrar la ecuación característica, sacar las raíces, obtenemos que la solución de la EDA homogénea asociada tiene esta forma. C1 por e a la menos 2t más C2 por t por e a la menos 2t. Entonces, utilizando el método de variación de parámetros, lo que vamos a hacer es proponer esta solución particular en donde ahora este C1 y este C2 resultan ser funciones de t. El sistema que debemos plantear entonces es C1' por e a la menos 2t, C2' por t por e a la menos 2t, y ahora esto igualado a 0. Y ahora para encontrar el segundo renglón del sistema, lo que hacemos es mantener C1' y C2' y derivar las funciones I1, E y 2. Entonces la derivada de e a la menos 2t es menos 2 por e a la menos 2t, y la derivada de t por e a la menos 2t, hay que hacer derivada de un producto, nos va a quedar 1 menos 2t por todo eso por e a la menos 2t. Y esto tiene que estar igualado a la función perturbación sobre a. Fíjense que acá el a vale 1, así que no cambia esta escritura. Bueno, una vez que tenemos el sistema, tenemos que resolverlo al sistema. El sistema lo podemos, al ser un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo podemos resolver con el método que a nosotros nos parezca más cómodo. Yo lo que les propongo es que lo resolvamos con la con el método de Cramer, la regla de Cramer. ¿Por qué? Porque acá hay mucha letra y como que nos terminamos olvidando un poco de cuáles son las incógnitas y cuáles los datos o los coeficientes del sistema. Bueno, vamos a hacerlo en lápiz y papel para después total acá lo tenemos todo escrito. Bueno, entonces vamos a resolver este sistema mediante la regla de Cramer. Primera cosa, notemos que tenemos acá e a la 2t y e a la 2t. Lo mismo pasa en los términos, en la ecuación de abajo, en todos los términos, ¿no? Y por lo tanto podemos simplificar o encontrar ecuaciones equivalentes dividiendo todo por e a la menos 2t, y así nos van a quedar más simplificada la cuestión y sigo obteniendo un sistema equivalente. Bueno, entonces, la regla de Cramer, ¿qué propone? Propone encontrar tres determinantes, 2 por 2. El primer determinante es el determinante principal y se encuentra colocando como columnas del determinante las columnas de los coeficientes del sistema. Entonces acá tengo 1 y menos 2. Y acá tengo t, 1 menos 2t. Calculamos el determinante. Voy a borrar acá porque quiero hacer la cuenta. Calculamos este determinante. Recuerden que el determinante se calcula haciendo este por este menos este por este. La resta de las multiplicaciones cruzadas. Menos 2 por t. Entonces nos va a quedar 1 menos 2t más 2t, o sea que el determinante principal vale 1. Bueno, ¿cómo vamos ahora a encontrar los otros dos determinantes?
el determinante delta 1, lo que vamos a hacer es colocar en la primera columna la columna de los términos independientes del sistema. O sea, sería 0 y 1 sobre t. Y de este lado mantengo la columna de los coeficientes principales. Y otra vez vuelvo a calcular el determinante, que es hacer este por este menos este por este, y eso resulta ser menos 1, ¿no? Porque tenemos menos 1 sobre t por t. El delta 2, ahora lo que voy a hacer es reemplazar la segunda columna del determinante principal por la columna de los términos independientes. La primera columna la dejo igual y en la segunda columna ahora la voy a reemplazar por 0 y 1 sobre t. Y entonces me va a quedar este por este menos este por este. Esa multiplicación me da 0, así que lo único que me queda acá es poner 1 sobre t. Bueno, la regla de Cramer, entonces, lo que me dice... Ay. ¿Por qué no me traslada? Bueno, no sé por qué. La regla de Cramer, entonces, lo que asegura es que la primera solución del sistema la voy a calcular haciendo el determinante delta 1 sobre delta, y la segunda solución del sistema la voy a encontrar haciendo delta 2 sobre delta. Entonces el delta 1, si no recuerdo mal, era menos 1, así que acá voy a tener menos 1 sobre 1, que me va a dar menos 1, y esta va a ser 1 sobre t sobre 1, que me da 1 sobre t. Bueno, una vez que encuentro C1' y C2', tengo que encontrar C1 de t y C2 de t. Para eso vamos a integrar estas funciones con respecto a t. Esto me va a dar menos t más una constante, le vamos a poner K1, y la C2 de t va a ser la integral de 1 sobre t diferencial de t, que eso es logaritmo del valor absoluto de t, pero si recuerdan, más K2, con K1 y K2, dos números reales. Les decía que t es positivo, así que sacamos las barras de valor absoluto y nos quedamos con t. Bueno, ahora yo encontré un montón de funciones, ¿sí? Porque K1 y K2 pueden ser cualquier número real, tales que son soluciones de este sistema, por lo tanto que cuando yo las multiplique por la I1 y la I2, obtengo un montón de soluciones de la EDO no homogénea, soluciones particulares. Pero nosotros buscamos una solución, porque ya sabemos cómo encontrar la solución general. Entonces le vamos a pedir a K1 y a K2 que valgan 0. Y la solución particular entonces nos va a quedar el C1, que era t. No, menos t. Menos t por I1 de t más logaritmo de t por I2 ¿sí? Y eso no era otra cosa que menos t por e a la menos 2t más logaritmo de t
por t por e a la menos 2t, que resultaba ser la segunda función solución de la EDO homogénea. Bueno, ahí nos quedó entonces la solución particular para todo t positivo. Vamos ahora a escribir la solución general. Bueno, entonces acá nos quedó escrita la solución particular que acabamos de calcular. Y después, para escribir la solución general, lo que tenemos que hacer es sumar la solución de la EDO homogénea asociada más la solución particular que acabamos de encontrar, y nos queda esta expresión. Nos faltaría ahora ver un último caso, en donde ahora fíjense que la perturbación de esta EDO es suma de dos funciones y no vemos tan claramente cómo resolverla, porque, digamos, si queremos aplicar el método de los coeficientes indeterminados, nosotros tenemos dos métodos para encontrar soluciones particulares: el método de los coeficientes indeterminados y el método de variación de los parámetros. Cuando quiero aplicar coeficientes indeterminados, este término que tengo acá no corresponde a ninguno de los casos en los que estábamos parados. Por lo tanto, no podría utilizar ese método. Tendría que ir a utilizar el método de Lagrange con toda esta perturbación que implica tener unas integrales ahí dando vuelta. Bueno. Entonces, para poder resolver este problema, lo que vamos a hacer es dividirlo en dos problemas más pequeños. Lo primero que vamos a hacer, como siempre en todos estos ejercicios, es primero encontrar la solución de la EDO homogénea asociada. Bueno, en este caso nos da C1 por coseno de 2t más C2 por seno de 2t. Y ahora, ¿con qué método vamos a buscar la solución particular? Para eso vamos a utilizar el principio de superposición. ¿Qué me dice? Que si yo tengo dos soluciones particulares de las EDOs homogéneas que tienen esta forma, fíjense que tienen la misma parte izquierda, con los mismos coeficientes, pero tenemos dos perturbaciones distintas. Entonces, I1 será solución de esta ecuación, I2 será solución de esta ecuación. Entonces, la combinación lineal de soluciones de I1 con I2 resulta ser solución de ahora esta EDO, en donde la perturbación no es otra cosa que la combinación lineal de las perturbaciones que teníamos en el 8. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Para qué vamos a utilizar este principio de superposición? Que significa que yo voy a superponer soluciones. Bueno, yo podría entonces tomar esta EDO y separarla en dos. Una que tenga como perturbación la función cosecante cuadrado de 2t, y otra, manteniendo, ¿no?, la parte izquierda, que tenga como perturbación coseno de t. Bien, entonces, esta la puedo encontrar una solución aplicando variación de parámetros. Y puedo encontrar una solución particular utilizando coeficientes indeterminados. Y entonces, una vez que obtengo esas dos soluciones, ya sé que la suma, por el principio de superposición, va a ser solución de esta ecuación. Eso es lo que está escrito acá. Entonces, separamos en dos problemas
El primer problema lo resolvemos haciendo el método de variación de parámetros. Encontramos una solución particular mediante el método de variación de parámetros. La segunda ecuación encontramos una solución particular con el método de los coeficientes indeterminados. Y entonces, después, para encontrar una solución particular de la ecuación 6, que era esta, lo que hacemos es sumar esas dos soluciones. Y ahí, con eso ya podemos escribir finalmente la solución general. Bueno, espero que todo este video les sirva para poder ir mirando la teoría solos. Y bueno, nos encontramos la próxima para poder ver las dudas. Un abrazo, hasta luego.